Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones. Vamos a comenzar con la oración, esta clase sobre el catecismo de la Iglesia Católica, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando el Catecismo. Vamos a estudiar hoy el sexto mandamiento, que, como todos los mandamientos, es importante conocer sus exigencias. Nosotros tenemos que vivir en la santa ley de Dios. No hay nada más bonito que vivir en la santa ley de Dios. Por eso vamos a explicar el sexto mandamiento. La primera pregunta es, ¿de qué tratan los números 2331 al 2400? La respuesta es que nosotros, cuando leemos estos números, conocemos todo lo que significa el sexto mandamiento. Que repito, como todo mandamiento, es importante vivirlo. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Implica un no cometer actos impuros. Pero detrás de ese no hay un sí. Sí a una vida limpia. Sí a tener el buen olor de Cristo. Sí a la santa pureza. Qué importante es, repito, descubrir el sentido de cada mandamiento. Vamos a estudiar hoy el sexto mandamiento: no cometer actos impuros. ¿En qué pasaje bíblico está el sexto mandamiento? Tenemos varios pasajes, aquí estoy señalando dos: Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:17. Como sabemos, el Decálogo está en dos libros de la Biblia, en el Éxodo y en el Deuteronomio. ¿Cuál es el fundamento del sexto mandamiento? El fundamento del sexto mandamiento está en el valor sagrado de la sexualidad. La sexualidad es una dimensión de nuestra persona. Nosotros somos seres sexuados. Existimos o como varones o como mujeres. Y la sexualidad marca nuestro ser. Por ejemplo, el varón piensa como varón, habla como varón, tiene cuerpo de varón, tiene afectividad de varón, tiene psicología de varón. La mujer tiene cuerpo de mujer, piensa como mujer, tiene afectividad de mujer, tiene psicología de mujer. La sexualidad marca nuestro ser. Y si nuestro ser ha sido creado para Dios, para dar gloria a Dios, lo mismo tiene que ocurrir con nuestra sexualidad. Porque la sexualidad se integra a nuestro ser. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general
a la actitud para establecer vínculos de comunión con otros. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2332. Es decir, que la sexualidad forma parte de nuestro ser, somos seres sexuados y yo no puedo hacer lo que me da la gana con mi sexualidad. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y el desarrollo de la vida familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos, la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2333. Qué importante es darnos cuenta que somos seres sexuados. Existimos o como varones o como mujeres. Y hay una complementariedad entre el varón y la mujer. Y esa complementariedad se realiza de forma plena a través del matrimonio, que para la Iglesia es un sacramento. Por lo tanto, es importante cuidar el valor sagrado del matrimonio, porque es dentro del matrimonio cómo se expresa la diferenciación sexual y se expresa la complementariedad sexual. El varón y la mujer son complementarios. Esa complementariedad sexual se realiza a través, por ejemplo, del acto conyugal, varón y mujer, bendecidos por Dios. Si nosotros atacamos el matrimonio diciendo que cualquier relación es válida, varón con varón, mujer con mujer, estamos fomentando un desorden. Estamos fomentando algo que no es natural, que no es normal. Por eso es importante descubrir el sentido más profundo de la sexualidad. ¿Qué exige el sexto mandamiento? El sexto mandamiento exige la virtud de la castidad, que hace posible dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Nosotros tenemos que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Yo no soy un juguete de mis impulsos sexuales. Y la castidad también recibe el nombre de virtud de la santa pureza, y la castidad es para todos. Todos tenemos que llevar una vida limpia en el plano sexual. No podemos ser esclavos de los impulsos sexuales. Estamos llamados, repito, a dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Gracias a la castidad, gracias a la santa pureza, yo hago de mi sexualidad una ofrenda agradable a Dios. La castidad es para todos, solteros, casados, sacerdotes, consagrados. Todos estamos llamados a llevar una vida limpia. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2337. ¿Qué nos está diciendo el Catecismo? Nos está diciendo que gracias a la castidad tú integras tu sexualidad a tu ser, de tal manera que si tu ser está orientado a Dios, tu sexualidad tiene que estar orientada a Dios. Tú no puedes hacer con tu sexualidad lo que te da la gana. Hay que ejercer nuestra sexualidad según el plan de Dios. De tal manera que nuestra sexualidad
está en plena armonía con nuestra vocación. La gran mayoría de las personas tiene vocación a la vida matrimonial. Entonces la sexualidad se ejerce dentro del matrimonio. En mi caso, que soy sacerdote, yo tengo una sexualidad, yo soy varón. Vir probatus, se decía en latín antiguamente, para admitir a un joven al seminario. Para ser sacerdote tienes que ser un vir probatus, un varón probado. Y yo libremente he entregado mi sexualidad a Dios viviendo el celibato. Y no soy una persona reprimida, sino que con gozo y alegría vivo el celibato y soy un varón normal. La sexualidad hay que vivirla de acuerdo a la vocación que Dios nos ha regalado. Y si es posible vivir la castidad, porque la castidad es para todos. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, cada uno según su estado de vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 2394. Todo bautizado está llamado a tener una vida limpia. Todo bautizado está llamado a vivir la castidad. El soltero no teniendo relaciones sexuales. Los casados viviendo con fidelidad su matrimonio, teniendo las relaciones propias de los esposos según la ley de Dios. El sacerdote viviendo correctamente su celibato. La religiosa viviendo correctamente su celibato por amor al reino de los cielos. La castidad es para todos. Y uno no es un bicho raro si vive la castidad, es lo normal. Más bien, quien se vuelve esclavo de sus impulsos sexuales se convierte en un juguete de sus instintos. La castidad significa la integración de la sexualidad en la persona. Entraña el aprendizaje del dominio personal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2395. Tenemos que pedirle al Señor su gracia para vivir la castidad, pero hay que poner de nuestra parte. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2395 que es importante ese dominio personal. Por eso la virtud de la castidad, como virtud, implica un hábito bueno, y el hábito implica una lucha de todos los días. ¿Cuál es el pecado que atenta contra la castidad? La lujuria, que es el uso desordenado de la sexualidad. La lujuria animaliza, la lujuria convierte al ser humano en esclavo de sus impulsos sexuales. La lujuria, disculpen la palabra, estupidiza. La castidad nos hace verdaderamente libres. La lujuria nos hace esclavos de los impulsos sexuales. Y lo que está pasando hoy en el mundo es que vivimos en una sociedad sexólatra donde se promueve la lujuria. La lujuria se promueve a través de la música, a través de las modas, a través de la literatura, a través de programas de televisión, a través de tanta pornografía que se difunde, por ejemplo, en las redes. Por eso, frente a esta avalancha de porquería, nosotros estamos llamados a promover la castidad, a llevar el buen olor de Cristo. La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica
en el número 2351. La lujuria lleva a este pensamiento mundano: yo hago con mi sexualidad lo que me da la gana y voy a buscar todo tipo de experiencias placenteras utilizando mi sexualidad. Eso es lo propio de la lujuria. La palabra de Dios, la iglesia, haciéndose eco de la palabra de Dios, te dice que la sexualidad no es mala. La sexualidad es una dimensión de la persona. Y el placer sexual es bueno cuando los actos sexuales son buenos, y para que sean buenos tienen que ser realizados entre varón y mujer con la bendición de Dios. Es decir, el ámbito propio del placer sexual es el matrimonio, que, hay que decirlo ahora 1000 veces, es entre varón y mujer con la bendición de Dios. ¿Qué pecados se cometen contra el sexto mandamiento? Bueno, hay muchos pecados, no voy a mencionar todos, además voy a ser bien delicado en la explicación. Decía San Francisco de Sales que cuando se toquen temas de castidad hay que ser delicados, porque nosotros tenemos que abordar estos temas siempre con la verdad, pero sin llegar a detalles, porque ya hay muchas cosas que son de sentido común. Entonces, son pecados contra el sexto mandamiento, entre otros, la masturbación, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la prostitución, los abusos sexuales, las relaciones homosexuales. Y es importante que tomemos conciencia que todo pecado contra el sexto mandamiento es siempre pecado mortal. Hay que confesarse. Los pecados contra el sexto mandamiento siempre son pecados graves. Si hemos caído en alguno de estos pecados, hay que confesarse para poder recibir la comunión. La masturbación es un pecado grave, y por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseco y gravemente desordenado. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2352. Por lo tanto, la masturbación es un pecado contra la castidad. No podemos nosotros manipular nuestro cuerpo para obtener el placer sexual. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de los padres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2381. El adulterio es un pecado gravísimo. ¿En qué consiste el adulterio? El adulterio es el pecado propio de quien, siendo casado por la Iglesia, tiene relaciones con quien no es su cónyuge. Por lo tanto, el adulterio está conectado con la infidelidad. Y es importante en estos tiempos de tanto libertinaje remarcar la gravedad del adulterio. Varón casado, varón sagrado, consagrado para su esposa. Mujer casada, mujer sagrada, consagrada para su esposo. Cuando una persona casada por la Iglesia tiene relaciones con quien no es su cónyuge, eso se llama adulterio y es un pecado gravísimo. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Todo esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2383.
2353. La fornicación es el pecado propio de tener relaciones sin estar casados por la iglesia. Por lo tanto, cuando los enamorados tienen relaciones sexuales, eso se llama fornicación. Cuando los novios tienen relaciones sexuales, eso se llama fornicación. Y esto hay que decirlo con claridad, porque, repito, hoy en día estamos en una sociedad que promueve la lujuria. Así como también decimos que estamos en una sociedad que promueve el consumismo y por lo tanto forja idólatras del dinero, lo mismo decimos con relación a la sexualidad. Estamos en una sociedad que promueve la fornicación, promueve el adulterio. Tiene que haber siempre entre varón y mujer el sacramento del matrimonio para que las relaciones íntimas, las relaciones sexuales sean agradables a Dios. Por lo tanto, no es correcto convivir, no es correcto estar casado solo por lo civil. Todo eso es, si hay trato sexual, fornicación, y hay que decirlo, con caridad, cariño, pero con la verdad. Y hay que ayudar a los convivientes, hay que ayudar a los que están casados solo por civil, a que regularicen su situación. Y los sacerdotes tenemos que facilitar a las parejas que conviven, a los que están casados solo por civil, el sacramento del matrimonio. Si uno facilita, la gran mayoría acepta. Por eso es importante estas catequesis sobre temas de sexualidad, porque hoy en día hay mucha gente que no sabe, dado que la conciencia está deformada por tantas cosas que se comunican a través de las redes, que la masturbación es pecado, la pornografía es pecado, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Todo eso hay muchos que desconocen o creen que no es pecado. La pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual, es decir, desnaturaliza la verdad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, públicos, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2354. La pornografía es una lacra. La pornografía está animalizando a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Hoy en día hay mucha gente adicta a la pornografía y esto es terrible. El Catecismo de la Iglesia Católica llama la atención a las autoridades para que hagan algo. Los padres de familia tienen que cuidar a sus hijos. ¿Qué es lo que están viendo? No es correcto que dejes a tus hijos con un artefacto, una laptop, un celular, con internet, y te despreocupes de lo que ven. ¿Cuánta perversión hoy en día en las redes? ¿Cuánta pornografía en las redes? La pornografía ofende la castidad, desnaturaliza la finalidad del acto sexual. La pornografía es porquería. La pornografía estupidiza. La pornografía animaliza. Hermanos, tenemos que detener este dique de porquería.
Cuidemos a los niños, cuidemos a los adolescentes, hablemos claro. Por eso, qué importante es que todos nos unamos en una red en favor de la santa pureza. Una red en favor de la castidad. Una red en favor de una vida limpia. Hay que formar bien la conciencia. Una conciencia bien formada sabe muy bien que hay actos que siempre son malos y la pornografía siempre es mala. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2355. La prostitución es un pecado gravísimo. Nunca se justifica que alguien se dedique a la prostitución. Es verdad que hay situaciones límites, pero nunca se justifica, por ejemplo, que una mujer se prostituya. Ahora, más peca el proxeneta, repito, más peca el proxeneta, más peca el que acude a una prostituta. Quien se prostituye, una mujer que se prostituye, está ofendiendo a Dios. Su cuerpo no es mercancía y lo está convirtiendo en mercancía. Pero más peca aquel que hace que se prostituyan mujeres, sobre todo es más grave cuando son menores de edad, y más peca el que acude a prostitutas. Hermanos, tenemos que ayudar a la gente a formar su conciencia. Yo no puedo hacer con mi sexualidad lo que me da la gana. Yo tengo que ejercer mi sexualidad de acuerdo al plan de Dios. Un pecado gravísimo es la violación sexual. La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2356. ¿Cuánta gente hoy en día está estupidizada por la pornografía? Luego buscan a veces a menores o a personas frágiles para dar rienda suelta a sus instintos más bajos. Es terrible lo que vemos en las estadísticas. Muchos de los casos de abusos sexuales se dan dentro de la misma casa. Y el agresor muchas veces es un adicto a la pornografía. Todo está conectado. Todo está conectado. El pecado va arrastrando más pecados. Cuidemos a los niños, cuidemos a los jóvenes. No es correcto que no toquemos estos temas a los niños, no toquemos estos temas a los jóvenes. Los papás tienen que dar una correcta educación sexual a sus hijos. Digo correcta educación sexual, explicarles que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, explicarles que nadie puede tocar nuestro cuerpo, explicarles que somos criaturas de Dios, que somos imagen y semejanza de Dios, que tenemos una dignidad, que nuestra sexualidad es buena porque viene de Dios, pero no podemos ejercerla de cualquier manera y nadie puede violentar nuestra sexualidad. Hay que explicarle esto a los niños, a los adolescentes, explicarles que hay mucha porquería en las redes y que nos va a hacer daño y nos va a volver esclavos. Queridos hermanos, tenemos que unirnos en una campaña en favor de la santa pureza. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados.
Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2357. Es importante aquí explicar, en primer lugar, que hay que respetar a la persona homosexual. Esto quiero dejarlo en claro. Si ustedes leen el catecismo de la Iglesia Católica con calma y paz, la Iglesia señala que a las personas homosexuales hay que tratarlas con respeto. Nadie puede burlarse de una persona por ser homosexual. Nadie puede discriminar a una persona por ser homosexual. La Iglesia, repito, con claridad dice que debemos acoger con respeto, compasión y delicadeza a las personas homosexuales. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir el sacrificio de lo que significa ser homosexual al sacrificio de la cruz del Señor. Es decir, están llamadas estas personas a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2358. Por favor, lean el número 2358. ¿Qué número he dicho? 2358. Y en el número 2359 leemos: las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante vínculos de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Hermanos, a la persona homosexual hay que respetarla. La persona homosexual, como la persona heterosexual, está llamada a la santidad. Está llamada a una vida limpia. Y hay que decirlo con claridad. Las relaciones homosexuales son pecaminosas. Catecismo de la Iglesia Católica número 2357. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Las relaciones homosexuales son actos pecaminosos, actos antinaturales. Esto hay que decirlo. Pero a la persona homosexual se le respeta. Por lo tanto, que quede claro, la persona merece respeto. Pero yo no voy a aplaudir ni voy a bendecir actos pecaminosos. Y las relaciones homosexuales son siempre pecado. Y esto hay que decirlo con claridad, más aún en estos tiempos de tanta confusión moral. Y también es pecado hacer orgullo del pecado. A buen entendedor, pocas palabras. Es pecado y es diabólico hacer orgullo del pecado. O hacer marchas para promover el pecado, para promover lo inmoral, para promover lo antinatural. Qué importante es enseñarle a la gente que Dios nos quiere santos, que Dios nos quiere con una vida limpia, que Dios ama a todos, pero también Dios exige. Y si una persona es homosexual, esa persona es amada por Dios. Esa persona ha costado la sangre de Cristo. Y porque Dios la ama, Dios quiere que viva correctamente, no de cualquier manera, no de una forma promiscua. Por eso, cuando la Iglesia dice que las relaciones homosexuales son intrínsecamente desordenadas, le está diciendo sí a la persona, sí al bien de la persona.
¿Qué exigencias se dan para los esposos en relación con el sexto mandamiento? Los esposos tienen que vivir la castidad. Muchas veces la gente piensa que solo el padrecito, solo la monjita tienen que vivir la castidad. No, todos tenemos que vivir la castidad, cada uno según su estado. Ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, el sacerdote vive la castidad viviendo su celibato, con alegría, con gozo, no es un reprimido. Una religiosa vive la castidad viviendo su celibato, con gozo, con alegría, no es una reprimida. Los esposos viven la castidad viviendo correctamente el matrimonio, la fidelidad, uno con una, bendecidos por Dios, forma parte de la castidad matrimonial. En un matrimonio no deben haber trampas, uno con una, bendecidos por Dios hasta que la muerte los separe. Las relaciones sexuales entre los esposos son agradables a Dios cuando se realizan de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, tampoco de cualquier manera. Las relaciones sexuales entre esposos tienen que mantener siempre en armonía dos dimensiones, se llaman las dimensiones del acto conyugal, lo unitivo y lo procreativo, es decir, uno con una, unitivo, bendecidos por Dios y abiertos a la vida. Todo lo que atente contra lo unitivo o lo procreativo es pecado. Por ejemplo, la fecundación in vitro atenta contra lo unitivo, porque no es una relación normal, todo es en probeta. Además que el espermatozoide se obtiene por masturbación, y en fin, hay más técnicas de manipulación que entran ahí a tallar. Es una red de pecados. Por supuesto, lo más grave es que se eliminan embriones, con lo cual estamos atentando contra el quinto mandamiento, no matarás. La fecundación in vitro es pecado, y esto hay que decirlo también. Lo que atenta contra lo procreativo es el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos no deben usarse. Algunos son abortivos, otros no son abortivos, pero ya el hecho de que atentan contra la procreación ya hace que el anticonceptivo sea inmoral. Por lo tanto, no deben usarse en las relaciones sexuales varón y mujer bendecidos por Dios, ni el preservativo, ni píldoras anticonceptivas, ni la té de cobre, y mucho menos píldoras abortivas. La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer en el matrimonio. La intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Fíjense lo que dice el catecismo. Cuando los esposos se unen sexualmente, hay un signo de una comunión espiritual, aparte de lo físico. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Es decir, esa bendición recibida el día de la boda hace que todo lo que hagan los esposos, como esposos y en plena armonía con la ley de Dios, sea siempre agradable a Dios. Entre el varón y la mujer, casados por la iglesia, bendecidos por Dios, las relaciones sexuales realizadas de forma natural no tienen nada de pecado. Al contrario, puede resultar chocante lo que voy a decir, pero el varón y la mujer casados por la iglesia se santifican también cuando tienen relaciones sexuales. No se escandalicen por lo que estoy diciendo, es doctrina de la iglesia. Y muchos santos, hablando del matrimonio, han dicho que el altar de los esposos es el lecho nupcial, siempre y cuando las relaciones sexuales se realicen conforme al plan de Dios, no de cualquier manera, porque dentro del matrimonio tampoco se da el todo vale. A buen entendedor, pocas palabras. Creo que ustedes ya son mayores de edad, no voy a llegar a detalles. Estos temas hay que tocarlos con delicadeza. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar
la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Catecismo de la Iglesia Católica número 2363. En el matrimonio hay una bendición de Dios. Y todo matrimonio cristiano debe tener presente los dos fines que trae el sacramento del matrimonio: el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Qué importante es el bien de los esposos. El esposo busca el bien de su esposa, la esposa busca el bien del esposo. Se busca el bien del cónyuge. Por eso se habla, dada la complementariedad sexual, de que el cónyuge es mi media naranja. No es tu media cebolla que te hace llorar. No es tu medio limón que te amarga la vida. Es tu media naranja. Busca el bien de tu cónyuge. Y el otro fin es la transmisión de la vida. Los esposos se abren a la vida, tienen hijos, y cuando se dan cuenta que ya no pueden tener más hijos por salud, por cuestiones económicas, están los métodos naturales. Sí se puede vivir lo que pide la Iglesia, lo que pide la palabra de Dios, los métodos naturales, ya sea para espaciar los nacimientos de los hijos o para ya no tener más hijos. Tenemos estos métodos que respetan la ley de Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a concluir. Hoy hemos hablado este tema que es para adultos, pero también hay que enseñarles a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, de una manera más sencilla, como lo he hecho yo, la importancia de la castidad. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Y es importante este mandamiento porque todos los mandamientos son importantes. El sexto mandamiento es no cometer actos impuros. Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:17. El fundamento de este mandamiento está en el valor sagrado de la sexualidad. La castidad es para todos, no es para un grupito de bichos raros. La castidad es para todos. Todos tenemos que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Voy a dejar una pregunta con premio. Se lleva un librito. Quien me coloque la cita bíblica, muy importante para entender este tema, donde San Pablo dice que debemos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Ustedes son grandes biblistas, así que el primero que escriba la cita bíblica, donde San Pablo dice que debemos dar gloria a Dios con nuestro cuerpo, se lleva un librito y le llapa una bolsita de canchita bien salada. San Pablo dice, hay que dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Es decir, hay que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. ¿Quién escribe la cita bíblica? Ya les estoy dando una pista, es San Pablo. Tenemos que dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. Es decir, dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. ¿Quién se anima a escribir la cita bíblica? A ver, ánimo. Tiene que ser una cita bien puesta. Acá nuestra hermana Ofelia Clara Soria Portillo ha puesto la cita correcta, y nuestra hermana Mariela también, dos místicas. Está en 1 Corintios 6, 12 siguientes, y 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Ya? Esa es la cita más exacta. Entonces vamos a premiar a Ofelia, Mariela
Mirta y Dora. Muy bien, bendiciones. Qué alegría tener, sobre todo, alumnas tan inteligentes. La castidad es para todos y son pecados contra el quinto mandamiento, contra el sexto mandamiento, estamos en el sexto. Los siguientes pecados: la masturbación, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la prostitución, los abusos sexuales, las relaciones homosexuales, etc. Por lo tanto, son pecados contra el sexto mandamiento: la masturbación, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la prostitución, los abusos sexuales, las relaciones homosexuales, etc. Busquen estas citas: Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:17, Mateo 5:27 al 28. Nuestra hermana María del Pilar Guillén también se va a dar su librito porque en realidad esa es la cita más exacta, ¿no? Primera de Corintios 6:19 al 20. Gracias por todo lo que ustedes aportan también. Leo sus comentarios y esto me anima para poder seguir dando lo que es el catecismo. No se olviden que católico ignorante, seguro protestante. Bendiciones para todos, rezo por ustedes. Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Un saludo para la Legión de María y seguimos los sábados a las 9 de la mañana con el catecismo. Estamos estudiando nuestro catecismo, estamos formándonos, estamos formando nuestra conciencia, porque no podemos nosotros actuar correctamente si somos ignorantes en temas de fe y moral. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María.